Bueno, continúo porque se me mochó allí. 31 de octubre pues, de 2020. Es que lo estoy haciendo desde mi celular, entonces esto pues el formato da apenas para 45 minuticos. Pero complemento la idea, entonces se les decía que el problema sobre el principio de concentración en ahora por el asunto de la pandemia con las audiencias virtuales. Entonces les decía que voy apenas en el tercer testigo de la fiscalía y ese es el gran problema. Entonces, que no se concentra todo, sino que se aplazan audiencias. La siguiente es el 12 de noviembre y ya el juez dijo que quizás el calendario fijará fecha para enero, febrero, por allá del otro año. Pero bueno, entonces sigamos el tema del interrogatorio. Hasta aquí entonces quedé en esta sesión, cómo se debe organizar de manera lógica. Y pasemos al siguiente ejemplo, un ejemplo de orden de interrogatorio, dice aquí, sobre los antecedentes de los hechos, descripción del lugar del... Este caso es de un accidente de tránsito, entonces dice descripción del lugar del accidente, qué ocurrió antes del accidente, cómo ocurrió el accidente, qué sucedió inmediatamente después del accidente, primeros auxilios, atención hospitalaria, tratamientos médicos posteriores, incapacidad de daños y resaltar algunos principios. Breves reglas de organización del interrogatorio. Se presenta al testigo y se le acredita. El juez se pregunta frente al testigo que tiene allí en la sala, dice, ¿quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué debo creerle? Ejemplo, ¿dónde vive usted? ¿Cuánto hace? ¿En compañía de quién? ¿Dónde trabaja? Esa es la acreditación a la que les decía pues anteriormente. Breves reglas de organización. Entonces, se hacen preguntas de introducción. Permiten al juez conocer qué se espera con dicho testimonio. Permiten situar al testigo. Permiten resaltar o maximizar la atención del juez, resaltar la importancia de ese testimonio, determinar si es un testigo directo o presencial, de visu, no de oídas, su relevancia frente a la teoría del caso. Breves reglas de organización. Entonces vamos, se realizan preguntas de transición. Sirven para ayudar a precisar cuándo termina un tema relevante y cuándo comienza otro. Sirven para reconducir al testigo y sirven para orientarlo en aras de tener un relato lógico y coherente. Permita que el testigo dibuje la escena de los hechos. Entonces, por eso es la introducción, acreditación, presentación, y ahí sí viene entonces la narración con preguntas descriptivas. Bien. Un moment, please, que me está avisando que se me está agotando la batería del PC. Entonces, veamos un momentico. Entonces, ok, bien, se restableció. Ok, disculpas. Entonces, la narración, preguntas descriptivas, cómo era la visibilidad, dónde estaba usted cuando se produjo la colisión, qué hizo usted después de ver la colisión, describa el lugar, todas esas cosas en un caso, por ejemplo, pues de accidente de tránsito. Entonces, es una narración descriptiva de la escena. Hay que recrear los hechos, hay que mantener el ritmo de la declaración, hay que mantener el ritmo entre la velocidad de la pregunta y la respuesta. Hacer preguntas que sus respuestas refieran segmentos de hechos. Esto da la sensación de orden. El lenguaje que se utiliza debe ser sencillo y sensible. Claridad, convencimiento,
credibilidad, escoger el vocabulario, eso entonces se ha de tener allí presente. Utiliza preguntas abiertas, no realice preguntas sugestivas, entre otras cosas porque por eso en el artículo 392, el literal B de nuestro código ley 906 dice que el juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. Entonces, haga preguntas abiertas, diga cómo, cuándo, dónde. Y con las preguntas, no las haga sugestivas porque ahí abandona la posibilidad de que el testigo explique voluntariamente los hechos. Claro, si usted le sugiere la respuesta, pues ahí no se la objetan inmediatamente la contraparte, porque eso es prohibido. Legalmente es prohibido. Es una regla que por ley está prohibida. Se mengua la credibilidad cuando se hacen preguntas sugestivas. No le puede poner palabras en la boca. En el caso estamos hablando del Halloween, pues, y está es testigo de que Pedro dispara contra Juan. No se le puede no sugerirle preguntas, ¿no? Entonces, todos son preguntas abiertas, a efectos de que él vaya respondiendo cada una y va narrando, reconstruyendo esos hechos. Se reduce el impacto del testimonio. Los mejores interrogatorios se hacen con preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué vio usted? ¿Qué escuchó? Entonces, porque hay que estar muy atento a ese tipo de preguntas porque hay fiscales que equivocadamente, no por malicia, sino que mal elaborada la pregunta, la hace sugestiva. El juez no se la va a objetar porque el juez no puede objetar. Él es para que responderle a usted como defensor. En ese caso se dice objeto, señor juez. Y entonces ya el juez sabe muy bien que esa es una pregunta sugestiva. Inmediatamente al lugar replantee la pregunta, señor fiscal. Entonces, si usted como defensor tiene un testigo directo también, pues obviamente él tiene que responder a esos criterios también, porque si usted ofrece el testigo como directo, como defensa, pues el fiscal también le puede objetar cuando usted le vaya a hacer preguntas sugestivas, capciosas o confusas. Él también está, como litigante, obviamente también debe hacer respetar la ley, artículo 392. En el tema del interrogatorio, preguntas directas y abiertas. Entonces ahí se insiste sobre eso. Claro, en este caso del hoy Halloween, pues que parece que va a suceder ese hecho, 8 de la noche, entonces se le va a preguntar al testigo fulano de tal, ya después de que lo ha ubicado en el lugar de los hechos, preguntarle, bueno, ¿y qué fue lo que usted vio? No, yo venía caminando con mis hijos cuando veo que fulano de tal, que responde está el nombre de Pedro, fue el que le disparó a Juan sin mediar absolutamente nada. Entonces, esas son preguntas así. ¿Qué vio usted? ¿Y usted qué escuchó? ¿Qué escuchó? No, nada, no hubo nada, ni siquiera improperios o alguna cosa para que hubiese reaccionado esa persona, no, simplemente cuando lo veo es que saca un arma de fuego y le dispara, produciéndole pues varios disparos. Eso. Inmediatamente que dice, pues yo lo que hice fue reaccionar, proteger mis hijos y tratar de cubrirme ante esa situación, pero así alcancé a ver lo que pasó. Entonces, hasta allí. Entonces, la pregunta que le diría, bueno, ¿y qué hizo usted? ¿Qué pasó allí? ¿Qué hizo? No, pues del susto yo entonces lo que hice fue proteger a mis hijos y a mi integridad inmediatamente. Cualquiera, esa es la reacción natural cuando sucede una situación de estas, pues obviamente. Entonces, miren ustedes la construcción
de ese tipo de preguntas. De breves reglas de organización del interrogatorio. Haga la pregunta con la respuesta anterior. Eso. Entonces, si le acaba de decir que vio que disparó, entonces usted hará la pregunta con la respuesta anterior. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó allí? Entonces, ahí le va diciendo paso a paso. Realice preguntas cortas que envuelvan respuestas cortas, claro. Por lo que les dije en el anterior charla, no haga preguntas complejas, compuestas, 3 en 1, no, eso no, porque entonces cuando ya no le contesta lo último, porque uno lo que escucha prácticamente es lo último. Por eso es que en estos temas eso es como cuando uno va a una conferencia. Usted los primeros 15 minutos los escucha bien. Usted está atento, está concentrado. Por allá a la media hora ya usted empieza, carajo, a pensar otra cosa. ¿Será que dejé el carro con seguridad? ¿Será que yo sí, dónde dejo que dejé tal cosa? Entonces se empieza a divagar, a perder la concentración. Eso mismo pasa en el tema de los interrogatorios. Por eso los juicios son bastante desgastantes, porque la fuerza, el poder de concentración es tal que uno tiene que estar allí atento. Y mire, yo lo digo, ahora que esto es virtualmente, entonces cuando el fiscal está haciendo las preguntas, y lo hacía también en sala, él hacía las preguntas y uno iba, como uno debe tener esa agilidad mental de escuchar la pregunta y por lo menos no apuntarla toda, pero sí que fue el tema de lo que preguntó y la respuesta que de pronto puede dar esa persona, lo más importante, lo que usted lo capte allí. Entonces el pregunta número 1 y llega a la segunda pregunta, la tercera, cuarta. Cuando vaya a la 10ª pregunta que ha hecho el fiscal, a usted ya se le ha olvidado la respuesta que dijo en la primera. Esto es un ejercicio de como esos que salían en televisión de concéntrese, ¿no? Que le aparecen unas figuras y entonces se las tapan y usted empieza después, esta. Eso es concentración. Eso le pasa a uno en el juicio oral. Entonces, ideal sería que yo no le copiara nada, simplemente esté atento de lo que está preguntando el fiscal, pero eso es muy difícil porque la memoria no es fotográfica. Entonces, incluso pues ni el mismo el juez tiene que revisar necesariamente el audio anterior para saber dónde quedó y volver a recoger otra vez todo lo que el tema, porque es muy difícil que ese juez, que con tantas cosas que tiene, se acuerde de ese caso en la sesión siguiente. Entonces en el interrogatorio pasa eso. Entonces empieza la pregunta y al tiempo que está haciendo la pregunta usted está diciendo, esa la puedo objetar o no la puedo objetar. Llega muchas veces que el fiscal le dijo, y usted tomó una entrevista, le hace esa pregunta, usted hizo una entrevista y allí ¿qué le manifestó? Objeción, señor juez, y no la deje, porque ese es un testimonio de referencia, es decir, él va a hablar sobre algo que otro le comentó y lo dejó por escrito. Eso es usual que pase. Objeto la pregunta. Objeto, ¿por qué? Pues que es un testimonio de referencia. Si ese testigo, esa entrevista que rindió, va a venir a juicio, entonces pues que ese señor diga y hable de lo que tiene que hablar. Muchas veces pasa esto. Entonces usualmente el fiscal dice, bueno, usted, ¿qué fue lo que dijo? ¿Usted le hizo una entrevista? Pues que sí. ¿Y qué dijo en la entrevista? Objeción. Un momento, pero es que esa es una entrevista. Y a veces los jueces dicen, no, déjelo que conteste. Al fin de cuentas, bueno, lo que vale es el testimonio que rinde esa persona que debe ir al juicio oral. Pero muchas veces, como nuestra norma en el 438 dice que testigo de referencia por alguna de esas causales le pueden hacer valer en el juicio oral esa entrevista esa que manifiesta allí con un testigo de acreditación que llega al juicio oral por alguna de las razones del 438, diga usted que se murió el testigo y entonces se le tomó una entrevista a esa persona que después ha fallecido y llegue a juicio, entonces van a decir, bueno, fue que la tomó tal investigador esa entrevista y entonces van a hacer valer eso que dijo allí en la entrevista a través de ese testigo de acreditación en el juicio oral. Por aquella razón de que murió esa persona.
Entonces entra, porque el 438 pues así dice claramente, dice el 438, admisión excepcional de la prueba de referencia. Y esto tiene un valor menguado, suasorio. Es decir, para condenar a una persona no se puede hacer única y exclusivamente con prueba de referencia, y así nos lo advierte el artículo 381. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en prueba de referencia. Pero como pasa muchas veces estas situaciones donde el testigo por X o Y razón, diga usted por ejemplo que se murió, que se fue del país, que no se encontró, y ahora más en el tema de los menores de edad, entonces hacen que entre al juicio oral por otro conducto, otro medio, que es el investigador, como un testigo de acreditación, que entre y va a referir ahí sí, de lo que escuchó del otro. Entonces no es un testigo que ha tenido conocimiento directo de los hechos, pero sí a través de otra persona que sí lo tuvo de manera directa. Entonces eso pasa, y ahí es donde vienen pues, los problemas ya en casuística en el juicio oral. Bueno, realiza entonces preguntas cortas para que le responda igualmente cortito, contundente. Entonces les sugiero que hagan un mapa, más bien tengan un mapa como un cuadro ustedes allí, tema a tratar, y tome así brevemente entonces y ponga hasta la respuesta ya al moladito. Porque cuando llegue a oral, vamos a llegar al contrainterrogatorio. Ajá, ya. Ese sí es un dolor de cabeza en el tema del contrainterrogatorio para cualquiera de los litigantes, sea el fiscal o sea la defensa, que vaya a contrainterrogar. Y después viene la réplica, ¿no? Porque también un redirecto, ¿ya? Entonces, esencialmente el interrogatorio entonces se va a ceñir a unos temas específicos allí pertinentes, relevantes, y sobre eso es que en el contrainterrogatorio se va a contrainterrogar, porque entonces no puede salir en un contrainterrogatorio temas que no fueron abordados en el directo. Y así pues lo encontramos en el artículo, en las reglas, el 393. Que son las reglas sobre el contrainterrogatorio. Pero el 391 es el que dice eso. Interrogatorio cruzado del testigo. Este se denomina un interrogatorio del directo, del que estoy hablando acá, denominado directo. Se limitará a aspectos principales de la controversia y se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. Entonces estamos hablando desde el artículo 375 sobre pertinencia. No se podrán, vuelve y repite aquí, hacer preguntas, formular preguntas sugestivas, ni se insinuará el sentido de la respuesta. Es lo mismo que estoy aquí diciendo después, que usted aquí no le puede insinuar el sentido de las respuestas, y eso pasa muchas veces. Usted tiene que estar pilas de que si hay una pregunta sugestiva o insinuada, como una respuesta poniéndole en la boca las palabras que debe decir, ahí sí usted tiene que objetar, porque no debe, por ley no está permitido. Entonces, dice así: todo declarante luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba. En el inciso segundo dice: en segundo lugar, si lo desea la parte distinta a quien solicitó el testimonio, podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio, el cross examination, que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Por eso entonces, cuando a uno hace un contrainterrogatorio, el fiscal le puede decir: objeción, eso no lo traté yo en el interrogatorio directo. Y yo también podría decir como defensor lo mismo. Si fue ofrecido un testigo directo, entonces cuando haga el contrainterrogatorio del fiscal y él pregunta temas que no fueron tratados allí, abordados en eso, entonces es posible. Muchas veces suele colarse, digámoslo así, pero ahí sí esto es un tecnicismo legal, ¿no? Aquí lo está advirtiendo el 391. Entonces, debe ceñirse a esto por ley. Vamos pues entonces. Busque la precisión en el testimonio, escuche las respuestas.
A ver. Aquí, bueno, listo. El lenguaje, el lenguaje que se utilice debe ser sencillo y sensible. Bueno, claridad, convencimiento, credibilidad, escoger el vocabulario, ya lo habíamos advertido. Bueno, creo que hasta aquí va las diapositivas. Esto ya, hasta allí entonces es el tema del interrogatorio. Miren, es que pues uno diría que no es tan complicado en el tema del interrogatorio directo. Y pues todas las personas podríamos decir que están en capacidad de hacer un interrogatorio directo. Yo en un coloquio particular con cualquier persona puedo hacer preguntas directas. Y entonces no es tan difícil, es un poquito de tener sentido común y abordar pues todo lo que aquí dice y señala la norma en el tema pues de cómo hacer esas preguntas. Porque pues uno puede hacer la pregunta, bueno, con una conversación coloquial, por ejemplo mañana, dije, ve, ¿qué hiciste vos ayer entonces por la noche? No, pues yo me fui de rumba, me fui a celebrar el Halloween. Ah, qué va, hombre, ¿con quién fuiste? No, pues yo me fui con la novia y un amigo, nos fuimos para una discoteca. Chévere, ve, ¿y dónde queda esa discoteca? No, esa es la que queda por acá aquí en el norte de Cali. Lili. Ah, qué bien, chévere. ¿Y a qué hora llegaste allá a la discoteca? No, más o menos tipo 10 de la noche. Vos sabés que hoy pues el horario está de 9 a 1 de la mañana, porque con este tema de la pandemia ahora algunos sitios aquí solamente permiten hasta esa hora. Bueno, chévere. Bueno, listo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó allí entonces? No, pues estuvimos bailando, chévere, bien bacano. Pero fíjate que como a las 12 de la noche se armó un tropel ahí, ni el tremendo. Oh, ¿cómo así? Contame, ¿qué pasó? Entonces empezaba. No, pues fíjate que estaba una pareja bailando y entonces por celos creo yo, porque el tipo miró a otra vieja allí y esta llegó y lo cogió pues y se armó la pelotera, hermano. Y eso, cuando menos pensé, se encendieron los ánimos allí. Ah, ¿cómo así? Hola, ¿y qué pasó, hermano? ¿Y qué pasó? No, pues cuando yo veo fue que fulano y tal sacó un arma de fuego, hermano, y ¡tra! Le disparó a ese tipo que estaba allí. De los celos. Ah, no le conté si... ¿Y vos qué hiciste? No, hermano, pues yo el susto, pues no fue sino un solo tiro, pues, y ahí mismo la seguridad cayó encima, cogieron a ese señor y se lo llevaron. Llegó la policía y hasta ahí se acabó la rumba, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, si eso coloquialmente hablando, pues uno dice, esas son preguntas sencillas en cualquier conversación que tenga uno. Pues más o menos, guardando las proporciones, obviamente, pero miren ustedes cómo yo le voy sacando las preguntas de la información que quiero obtener. Pero yo no le puedo insinuar, no le puedo sugerirle. Entonces vos te fuiste anoche con tu novia, pues, y el amigo ese, te fuiste fue con esa vieja que tenés siempre andar, ¿cierto? Eso ya es insinuarle uno. Ya, no le estoy preguntando usted con quién fue, sino le estoy diciendo, siempre andas con la misma vieja esa y fulano y tal. Entonces, ya le estoy insinuando, ya lo estoy sugestionando. Porque no le puedo poner, pues él va a decir, pues sí o no, pero entonces ahí es donde ya el tema lo veremos con la situación del contrainterrogatorio, ¿no? Entonces, tampoco le puedo yo decir, hombre, y entonces viste cuando el tipo ese de la pretina sacó un revólver, y eso no se lo ha contado ni se lo ha dicho. Entonces le está insinuando, le está ya diciendo pues que le está poniendo las palabras en la boca
porque de eso todavía no he hablado, al contrario de decirle yo qué pasó y qué sucedió y qué fue lo que vistes, a decirle pues entonces usted viste a esa persona que sacó un revólver de la pretina que tenía. Esa información no la han dado. Entonces, miren ustedes cómo uno se va construyendo. Entonces, lo ideal es que usted tenga allí a la mano un cuadrito con ese testimonio. Entonces, lo que va preguntando el fiscal, usted va poniendo lo que va a necesitar para después contrainterrogar. Porque como en el contrainterrogatorio hay una regla básica y le dicen a uno normalmente, dice, no pregunte si usted no sabe la respuesta. Es decir, no pregunte, no contrainterrogue si el testigo no lo ha afectado. Entonces, supóngase usted que este testigo que llevó la fiscalía para nada le ha mencionado a su cliente. Entonces, es decir, allí no lo ha comprometido absolutamente nada. Entonces, ¿para qué rayos usted va a hacerle un contrainterrogatorio a un testigo que no lo está perjudicando? Esa es una regla básica. No está en la norma, no está por ningún lado, pero es una norma pues, que le enseñan y le dicen a uno en los seminarios. No pregunte si a esa persona, ese testimonio no lo ha perjudicado. No tiene razón de ser porque pues no lo afectó, entonces dejémoslo, como no dijo nada absolutamente de mi cliente, nada lo está comprometiendo, pues entonces déjelo nomás así, no contrainterrogue. Entonces, y como uno tiene que revisar esas entrevistas, es que lo importante, mis queridos amigos, mire, a veces ser uno como más salir adelante, digamos, yo diría ponerse como más las pilas, más piloso, o sea, más atento con la situación. Si yo defiendo a alguien en un caso de estos, digamos que el del Halloween, que hoy sucede estos hechos en tal parte por la noche, pues yo me voy al sector a averiguar y a mirar allá, a verificar las condiciones del lugar a esa hora, para verificar si existe iluminación, bueno, tomar más o menos una perspectiva directa del lugar para poder entonces contrainterrogar o saber cuándo puedo contrainterrogar. Y normalmente los fiscales pues le toman esa entrevista a ese testigo, usted lo que tiene que hacer es estudiarla. Porque esa entrevista que le toma el fiscal o la que yo pueda tomar, pues sirven para dos cosas. Una, refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Entonces, si esa entrevista que tomó el fiscal de ese testigo potencial, ahí ya le está diciendo a usted muchas cosas. Entonces usted empieza a analizarla, a revisarla. Bueno, este señor, cuando llegue al juicio oral, pues va a decir esto que está en esta entrevista. Bueno, entonces si yo voy a verificar cada hecho que está diciendo allí, a ver si coincide con lo que pasó allá en la escena del delito. Pues como yo voy al sitio y ya verifico y toda la cosa, entonces digo, bueno, este señor sí puede estar diciendo la verdad. Entonces, para poder hacerle un contrainterrogatorio, ¿ya? Así, pues, si la finalidad del contrainterrogatorio, como dice pues el artículo 393, es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. Y entonces dice que para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en la entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia de juicio oral. Ahí está. Entonces, para efectos pues de la impugnación de eso puede ser para bien utilizarse esa entrevista o los mismos informes que rinde la policía judicial para refrescar memoria, porque así lo dice pues el artículo del interrogatorio 392, que para interrogar
el juez puede autorizar al que el testigo consulte documentos que sean necesarios que ayuden a su memoria. Literal D del artículo 392. Y el artículo 347, ya de la misma, esta ley 906, pues dice que cualquiera de las partes podrá aducir al proceso exposiciones, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicios a efectos de impugnar la credibilidad. La Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos que hubiera entrevistado la Policía Judicial, con el mismo valor anotado en el inciso anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resultare conveniente para la preparación del juicio oral. Las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el juicio como impugnación deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las partes. Es decir, esas entrevistas que toman antes del juicio oral pues sirven solamente para refrescar memoria, y para eso se sientan unas bases para poder utilizar el documento, como lo dije en el anterior video, y refrescarle la memoria para podérsela presentar allí, para que la lea mentalmente y ahí sí diga. Les decía yo, una placa que de pronto la memorizó y la apuntó en alguna parte, en un documento. Entonces, diferente es a la impugnación de credibilidad, que entonces esa entrevista que rindió antes sí se puede utilizar ahí en el juicio oral, sentando las bases, es decir, abordando al interrogatorio del testigo de si él rindió una declaración anteriormente y si se acuerda ante qué autoridad lo hizo. Y entonces ahí sí, como ya senta las bases, entonces permítame, señor juez, yo utilizo esta declaración. Entonces la presenta al testigo para que la lea en voz alta, o usted la puede leer en voz alta también. No es necesario que él la lea, sino que usted también lo puede hacer. ¿Para qué? Pues para poner de relieve de que ese testigo está contradiciéndose con lo que por allá dijo anteriormente. Entonces eso es el efecto de impugnar credibilidad. Y allí entonces está la impugnación de la credibilidad del testigo desde el artículo 403, para hacer ver unos aspectos como primero la naturaleza inverosímil o increíble del testimonio, segundo la capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración, tercero, existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo. Cuarto, manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en entrevistas, o exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante un juez de control de garantías. Miren que esto también es muy importante y casi no se hace valer. En esas audiencias ante un juez de control de garantías, las pristinas diligencias que son, por ejemplo, para legalizar captura, medida de aseguramiento, imputación, allí puede darse algún tipo de declaración, puede ser posible. Entonces, ante esa situación, aquí sale el tema de la impugnación de la credibilidad. Ahora, también puede suceder que se utilice como un testimonio adjunto, es decir, como quiera que hay en el juicio oral, ese testigo puede echarse para atrás o puede hacerse el olvidadizo. Entonces, como ya sea que el fiscal o el que pretenda utilizar tiene esa entrevista antes, entonces la puede hacer valer allí como un testimonio adjunto. Como se queda callado, por ejemplo, ese silencio puede ser que entonces habilidosamente el fiscal diga, bueno, usted rindió una entrevista anteriormente, y entonces se saca esa entrevista, se pone de presente allí y se complementa con lo que está diciendo en pleno juicio oral. Es decir, eso tiene el valor de como testigo adjunto. Entonces, miren ustedes la situación allí importante de estos artículos que les acabo de mencionar. Entonces, pues queda pendiente
el tema de, para que miremos más pausadamente esto del contrainterrogatorio, porque el contrainterrogatorio pues es más complejo a la hora de hacerlo en pleno juicio oral. Sí que resulta problemático, por lo menos por lo que no tenemos como esa experiencias repetidas que son las que le dan las habilidades a uno. En la medida en que uno repetidamente pues tenga esa casuística, pues quizás le va cogiendo esa habilidad, y por eso es que considero que esto no es nada fácil, porque es que en el pleno desarrollo del juicio oral ese testigo va declarando, y entonces mire, he visto hasta de pronto cosas inusuales, porque es que si lo que se trata es de una agilidad mental allí rápida en el juicio oral, uno quisiera como que de pronto declara a esa persona, inmediatamente se hace el contrainterrogatorio y también tiene derecho al redirecto por parte del fiscal y el contra redirecto. Entonces, eso pues sería lo ideal, de que uno pudiera manejar muy bien eso en juicio oral. Pero entonces, si usted no ha preparado ese testimonio, no lo ha visto, se expone a ver qué va a decir en juicio oral. De pronto no le ha tomado una entrevista a ese fiscal, a ese testigo, y usted se pregunta, ¿con qué va a salir ese señor en juicio oral? Ahora, normalmente pues sí, la fiscalía llega y toma esas entrevistas a estos testigos potenciales, y no en una ocasión, sino puede ser en 2 ocasiones, ampliándolas. Y eso, importante revisarlos minuciosamente y hacerse un bosquejo mental de las preguntas que va a hacer el fiscal a ese testigo. Entonces, decir, bueno, prepare usted, el fiscal tiene que preguntar estos temas. Mire, según esa entrevista que rindió él, el fiscal le va a preguntar tal cosa. O sea, ubíquese mentalmente en la posición del fiscal. Ese es un buen ejercicio. Ubíquese mentalmente en la posición del fiscal. Es decir, si usted fuera fiscal, ¿qué es lo que va a preguntarle a ese testigo? Entonces, también haga las respuestas ficticiamente que haría esa persona. Pero él va a responder, de acuerdo a esta entrevista, me va a responder esto. Entonces yo tengo que ya decir, bueno, en el contrainterrogatorio, ¿qué es lo que voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a abordar? Porque como el contrainterrogatorio son preguntas cerradas, sí o no, allí ya no, allí uno tiene que hacer la pregunta, pero dándole, pues poniéndole las palabras en la boca, o como dicen, el que está respondiendo es el que está preguntando. La defensa, cuando nosotros como defensores hacemos un contrainterrogatorio, nosotros somos los que estamos respondiendo a ese interrogatorio. Entonces le hace la pregunta prácticamente sugerida. Entonces, pero es para sacarle un acierto. Usted ha manifestado a una pregunta del fiscal, contestó usted que hubo un momento donde del susto que tenía se agachó y perdió contacto visual. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Entonces, de acuerdo a eso, entonces usted va elaborando. Bueno, y también de esa forma, usted al perder visibilidad, eso pudo durar fracción de segundos, como lo ha dicho. Porque usted trató pues de resguardarse al escuchar el disparo, usted se resguardó protegiendo su vida, y usted perdió contacto visual. ¿Sí? ¿Verdad o no? ¿Sí es cierto, sí o no? Pues que sí. Y entonces allí uno empieza a irlo llevando para obtener algo de información a su favor, o por lo menos minimizar los riesgos de lo que ha dicho ese testigo.
Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que no será hoy, sino en el transcurso de esta semana. Entonces miren, esas son las cosas interesantes de esto. Y mire, para terminar algo jocosamente, pues, quienes contrainterrogan mejor son las mujeres, las esposas. Llegue usted nomás hoy a su casa a las 4 de la mañana, se vaya emparrandadito y llega a su casa y mañana usted sabe cómo lo va a coger su señora, no con preguntas abiertas, no le va a decir, ¿dónde estuvo usted anoche? No, señor. Va a decir mentiras para sacar verdades. Te vieron con fulana y tal en tal discoteca, te vieron saliendo de allá. ¿Sí o no? Vea pues, entonces, interesante este tema y hasta aquí lo dejo nomás hoy. Quería algo pues para hacerlos a salir de esa, de algo jocoso. Pero por eso digo yo que el mejor contrainterrogatorio que le hacen a uno es las mujeres, su esposa, su mujer, lo que sea. Esas sí saben de contrainterrogatorio. Y llegue con cualquier indicio por ahí y mejor dicho, se lo llevó el que lo trajo y ahí sí sale condenado, maestro. Ok, amigos, chao, chao, un buen fin de semana. Disfruten este Halloween los que tienen sus niños. Eso sí, con todas las precauciones por este tema del COVID, tal como nos indican las autoridades, a efectos de evitar pues que se siga propagando lamentablemente esta situación que tenemos que superarla si Dios quiere. Un buen fin de semana, un buen puente aquí en Colombia. Chao, chao.